Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Pablo Castro y en esta ocasión voy a presentar la resolución del ejercicio 4 de la práctica 2 de la materia de análisis de circuitos de CA. Podemos ver, aquí está el circuito y nos piden que analicemos las corrientes de malla y otros datos que más adelante vamos a calcular. Vamos a solucionar el ejercicio y también vamos a hacer la simulación para corroborar con los datos. Como el ejercicio se hizo también en físico, conseguimos los materiales con otros valores, entonces reescribimos el circuito de la siguiente manera, con los valores que conseguimos. Ahora vamos a definir las corrientes de malla y vamos a definir el sentido para empezar a calcular. En esta ocasión aquí las tenemos, las definimos en sentido antihorario. Ahora vamos a trabajar con una frecuencia de 60 Hz, ya que es la frecuencia que se tiene en la toma de una casa y la velocidad angular es de 377 radianes sobre segundo. Ahora calculamos las impedancias de la bobina y los capacitores. En este caso del capacitor sabemos que las impedancias son negativas, imaginarias, y aquí tenemos su fórmula que es 1 sobre velocidad angular por la capacitancia, que son 377 por los 150 microfaradios, y esto nos daría menos J 17.68 ohms. Para el capacitor de 100 aplica la misma fórmula, 1 sobre 377 por 100 microfaradios, y esto nos da los menos J 26.52. Para la impedancia del inductor tenemos que es el número imaginario positivo y es la velocidad angular por la inductancia. En este caso es 377 por 330 milihenrios y esto nos da J 124.41. Ahora, para el cálculo de la malla 1 vamos a seguir la ley de voltajes de Kirchhoff y vamos a seguir el sentido de la corriente que definimos. En este caso podemos ver que para la malla 1 entra por el negativo de la fuente, luego pasa por el capacitor y la resistencia, pero en este caso es la corriente 1 y se le está regresando la corriente 2. Entonces aquí tendríamos una diferencia de corrientes y en el caso de la resistencia de 10 ohms lo mismo pero con la corriente 3. Entonces vamos a suponer estas como unas caídas de tensión, por lo tanto van a ser positivas. Lo escribimos aquí, que sería el menos 5 de la fuente, menos J 17.68, que es la impedancia del capacitor, más 22, más 10, son las resistencias de 22 y 10. Podemos ver que esto se multiplica por la intensidad 1 menos la intensidad 2, ya que se están encontrando. Y para la de 10 ohms es la intensidad 1 menos la intensidad 3, todo esto igual a 0. Simplificamos y obtenemos esta ecuación, que sería nuestra ecuación 1. Ahora para la malla 2 tendríamos este sentido. Pasa por la resistencia de 12, el capacitor y la resistencia de 22, pero en esta parte pasa, pero va en contra la corriente 3, entonces ahí sería una diferencia de corrientes. Y ahora pasa por la de 22 y el capacitor de 150, y aquí tenemos otra diferencia de corrientes, pero ahora es con la corriente 1. Ahora la positiva es la corriente 2 y las negativas son las corrientes que se están encontrando. Entonces tenemos
12, la resistencia de 12 por la intensidad 2, más la resistencia de 22 por el capacitor de 100 microfaradios, que en este caso es su impedancia, y esto por la intensidad 2 menos la intensidad 3, que es la que se está encontrando, más 22 menos J17.68, que es la resistencia de 22 y el capacitor de 150 microfaradios. Esto por la intensidad 2 menos la intensidad 1, que es la que se está encontrando. Igualamos todo a 0. Simplificamos los valores y reagrupamos, y con esto obtenemos la ecuación 2. Ahora, para la malla 3, tenemos aquí que circularía por el inductor, por la resistencia de 8.2, por la resistencia de 10, pero aquí se está encontrando con la intensidad 1, que va en sentido contrario, entonces ahí sería una diferencia de corrientes, y por la resistencia de 22 y el capacitor de 100, que está en contra la intensidad 2, entonces sería la diferencia de corrientes. Con esto tenemos que es 8.2 más J 124.41, que es la resistencia y el inductor, por la intensidad 3, que es la intensidad de la malla, más 10 veces, que es la resistencia de 10 ohms, por la intensidad 3 menos la intensidad 1 que se está encontrando con ella, más 22 menos J26.52, que es la resistencia de 22, con el capacitor de 100 microfaradios, por la intensidad 3 menos la intensidad con la que se está encontrando, que es la intensidad 2, y todo esto igual a 0. Simplificamos y reagrupamos términos y obtenemos la ecuación 3. Para poder resolverlo vamos a meter las ecuaciones en una matriz, que en este caso en la parte de arriba metemos la ecuación 1, en la parte de en medio metemos la ecuación 2 y en la última parte metemos la ecuación 3. Cada columna va a ser la ecuación que vayamos encontrando, perdón, cada fila, y cada columna se refiere a cada incógnita, que en este caso es intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Esto lo multiplicamos por una matriz que es de I1, I2 y 3, y esto iguala lo que tenemos a la derecha del signo igual, que sería 5, 0 y 0. Aquí lo tenemos. Para resolver esta matriz tendríamos que obtener la inversa de esta y multiplicarlo por esto. Esto lo hacemos en algún software que nos permita resolver matrices con números imaginarios. Y una vez resolviendo tenemos los valores, que para I1 es 184 con ángulo de 16.59 mA, intensidad 2 que es de 67.58 con ángulo de 3.52 mA, e intensidad 3 que es de 33.61 con ángulo de menos 86.91 mA. Ahora vamos a comprobar en la simulación. Aquí en la simulación ya tenemos el circuito y queremos las corrientes de malla. Entonces tenemos aquí la corriente de malla 1, que iba en este sentido, aquí la corriente de malla 2, que es en este sentido, y aquí la corriente de malla 3, que sería en sentido contrario. Aquí invertimos la punta, esta la podemos poner aquí o hacia abajo, aquí. Lo que es importante es no ponerla en alguno de estos puntos de aquí, porque recordemos que al ponerlo aquí sería la diferencia de las intensidades, entonces no nos daría la corriente de malla que buscamos. Entonces ya que tenemos aquí nuestras puntas para las corrientes,
Seleccionamos la simulación que es de análisis de frecuencia única. Checamos que la frecuencia esté correcta a 60, que nos dé el resultado en magnitud fase y corremos la simulación. Como podemos ver, aquí son 184 mA con ángulo de 16 para nuestra malla 1 y aquí lo tenemos. Para la corriente 2 es 67 con ángulo de 3, aquí lo tenemos también. Y para la intensidad de la malla 3 tenemos 33 con ángulo de menos 86, aquí lo tenemos. Son resultados muy parecidos, casi iguales, pero con esto podemos ver que nuestros cálculos fueron correctos. Ahora vamos a calcular las impedancias. Bueno, vamos a definir la impedancia 1, 2, 3, 4 y 5 para poder calcular sus caídas de tensión y sus corrientes. Aquí podemos ver que las definimos el capacitor con la resistencia como la impedancia 1, la resistencia como impedancia 2, la resistencia con el otro capacitor como impedancia 3 y la resistencia como impedancia 4 y el inductor con la otra resistencia como impedancia 5. Y de aquí nosotros podemos definir la corriente, el sentido de la corriente que queremos calcular. Dependiendo del sentido va a ser el resultado que nos dé. Entonces aquí nosotros definimos esta como hacia abajo, esta hacia abajo, a la derecha, hacia abajo y hacia abajo. Ahora, para el cálculo de la primera corriente de la impedancia 1, vamos a checar el sentido, es hacia abajo. Si checamos nuestras corrientes de malla, esta malla iba así y esta malla iba así. Entonces vemos cuál corriente de malla es la que sigue la corriente que queremos calcular y esa será la que será nuestra corriente positiva, y en este caso es la corriente de la malla 1 que va en el sentido igual que como lo definimos, pero la corriente 2 va en sentido contrario. Entonces tenemos que la corriente de la impedancia 1 es la intensidad 1 menos la intensidad 2. Para la corriente de la impedancia 2 vemos que es igual a la malla 2, entonces ahí no hay mucho problema, ya lo tenemos calculado. Para la corriente de la impedancia 3 tenemos que el sentido que sigue nuestra corriente que definimos es la malla 3, que iba en este sentido. Entonces es la malla 3 menos la malla 2 que va en contra. Entonces aquí tenemos que es la intensidad de la impedancia 3, intensidad 3 menos intensidad 2, y aquí tenemos el resultado. Para la impedancia, la corriente de impedancia 4, tenemos igual que el sentido que lo sigue es el de la malla 1, pero va en contra de la malla 3. Entonces sería la intensidad 1 menos la intensidad 3, y aquí tenemos el resultado. Y por último, para la corriente de la impedancia 5, tenemos que la malla que va en ese sentido es la malla 3 y no hay ninguna otra que vaya en contra. Entonces la corriente de la impedancia 5 es igual a la corriente de la malla 3. Y aquí lo tenemos. Ahora vamos a hacerlo en la simulación. Vamos a quitar las puntas y vamos a asignar otras. Recordemos, aquí teníamos hacia abajo esta corriente, que sería la de la impedancia 1, de la impedancia 2 igual era hacia abajo, impedancia 3 es de izquierda a derecha, es importante respetar el sentido, y en este caso para la impedancia 4 era de arriba hacia abajo, y de la impedancia 5 era de arriba hacia abajo también.
Ya los tenemos, ya la simulación ya está con la frecuencia y el resultado que queremos. Entonces simplemente vamos a correr. Y comparamos resultados. Para la de impedancia 1 tenemos 119 con ángulo de 23 y aquí lo tenemos 119 con ángulo de 23. Todo esto está en miliamperes. Para la impedancia 2 tenemos 67 con ángulo de 3 y aquí tenemos 67 con ángulo de 3. Para la impedancia 3 tenemos 75 con ángulo de menos 150 y aquí tenemos 75 con ángulo de menos 150. Para la impedancia 4 tenemos 194 con ángulo de 26 y aquí 194 con ángulo de 26. Para la impedancia 5 tenemos 33 con ángulo de menos 86 y tenemos 33 con ángulo de menos 86. Entonces esto quiere decir que nuestros cálculos están correctos. Ahora vamos a calcular las caídas de tensión de cada impedancia. En este caso lo vamos a definir como positivo de donde sale la corriente y negativo de a donde entra, ya que como sabemos la corriente va de positivo a negativo, entonces vamos a definirlo de esa manera, dependiendo, siguiendo las flechas como ya lo habíamos definido antes. Aquí sería positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y negativo. Para el cálculo de esa caída de tensión simplemente bastará con usar ley de Ohm. Para el voltaje de la impedancia 1 es la intensidad de la impedancia 1 por la impedancia 1. En este caso aquí está la intensidad por su impedancia, que es la parte de la resistencia, y la parte del capacitor, que es negativa, su impedancia. Entonces hacemos los cálculos y aquí tenemos el resultado. Para el voltaje de la impedancia 2 es su intensidad por su impedancia, la intensidad, y en este caso como es resistencia es nada más la parte real. Entonces hacemos el cálculo y aquí tenemos el resultado. Para la impedancia 3 es la intensidad de la impedancia 3 por la impedancia 3. Tenemos aquí la intensidad por, en este caso está compuesto por la resistencia y el capacitor. Entonces es la parte real menos la parte imaginaria. Hacemos el cálculo y aquí tenemos el resultado. Para el voltaje de la impedancia 4 tenemos la intensidad de la impedancia 4 por la impedancia 4. Aquí está la intensidad por la impedancia, que en este caso es solo la parte real, ya que es la resistencia únicamente. Y aquí tenemos el resultado. Y para el voltaje de la impedancia 5 tenemos la impedancia de la intensidad de la impedancia 5 por la impedancia 5. Tenemos la intensidad por, y en este caso es la resistencia con el inductor. La resistencia es la parte real más el inductor, que es la parte imaginaria, pero el inductor es positivo. Entonces aquí tenemos el resultado y ahora, yendo a la simulación, colocamos estas puntas que son con referencia positivo y negativo, ya que si colocamos positivo esto lo hace con respecto a tierra. Entonces aquí no tenemos ninguna tierra ni nodo de referencia y lo que queremos es el voltaje de cierta rama. Entonces utilizamos este y recordemos cómo hicimos la corriente, que iba de arriba hacia abajo. Luego para el otro voltaje igual era de arriba hacia abajo. Para esta rama recordemos que era de izquierda a derecha. Aquí era igual de arriba hacia abajo.
y en la última era de arriba hacia abajo. Corremos la simulación. Y aquí tenemos para el voltaje la impedancia 1 tenemos 3.36 con ángulo de menos 14 y aquí lo tenemos 3.36 con ángulo de menos 14. Para el voltaje la impedancia 2 tenemos 0.81 con ángulo de 3.52. Aquí son 810 mili, que es lo mismo a 0.81 con ángulo de 3.52. Para el voltaje de la impedancia 3 tenemos 2.61 con ángulo de 159 y aquí tenemos 2.608 con ángulo de 159. Para el voltaje de la impedancia 4 es 1.95 con ángulo de 26 y aquí tenemos 1.94 con ángulo de 26. Por último, para el voltaje de la impedancia 5 tenemos 4.19 con ángulo de menos 0.68. Aquí tenemos 4.19 con ángulo de menos 681 mili. Y esto haciendo la conversión es menos 0.68. Y como podemos ver, los resultados calculados son muy aproximados a los resultados de la simulación. Y con esto podemos ver que nuestros cálculos fueron correctos, tanto como para las corrientes de malla, como para las corrientes de las impedancias y sus voltajes. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.